Relato. El pasajero de la madrugada. Paso más tiempo en la cabina del camión que en mi propia casa. Quien es camionero lo sabe. La carretera es nuestra segunda familia, pero también es un lugar solitario, lleno de cosas que nunca logramos explicar del todo. He visto de todo. Accidentes horribles, personas que aparecen en medio de la pista de la nada, animales cruzando en lugares imposibles. Pero nada de lo que vi antes me preparó para aquella noche. Una noche que comenzó como cualquier otro, viaje de entrega, pero que cambió completamente la forma en que veo la carretera. Estaba transportando una carga de granos, saliendo del interior de Goiás y yendo hacia São Paulo. Serían alrededor de las 2 de la mañana cuando decidí parar en una gasolinera casi vacía para tomar un café y estirar las piernas. La encargada de la cafetería estaba somnolienta, casi sin mirarme, y el único sonido allí era el zumbido de las lámparas fluorescentes. Tomé mi café rápido, regresé al camión y encendí el motor. La cabina se iluminó con ese panel tan familiar y me sentí cómodo, como siempre. Pero, al mirar por el retrovisor, tuve la sensación de que alguien había pasado detrás del remolque. Bajé del camión para comprobar, pensando que tal vez fuera algún empleado de la gasolinera u otro conductor que había pasado por allí. Rodeé el remolque, iluminé con la linterna del celular, pero no había nadie, solo el ruido distante de la carretera y el viento frío golpeando mi rostro. Pensé que era el cansancio jugándome una mala pasada. Quien conduce de madrugada sabe que la mente empieza a inventar cosas cuando uno ya está reventado de sueño. Respiré hondo, volví a la cabina y seguí el viaje, intentando no pensar demasiado. La carretera estaba prácticamente desierta, solo algunos faros lejanos en el horizonte. Encendí la radio, dejé una estación cualquiera de música sertaneja sonando bajo, solo para no escuchar el silencio. Fue entonces cuando noté algo extraño. En el asiento del pasajero, donde siempre dejo mi mochila, parecía haber una sombra distinta. Miré 2 veces buscando una explicación y vi la mochila allí, pero parecía que alguien estuviera sentado detrás de ella. Parpadeé fuerte, me froté los ojos y la sombra desapareció. Mi corazón se aceleró, pero volví a convencerme de que era solo el cansancio. Seguí conduciendo, pero la sensación de no estar solo dentro de la cabina aumentaba. Cada vez que miraba por el retrovisor interno, tenía la impresión de ver una figura rápida pasando detrás de mí, como si estuviera en el espacio estrecho que separa los asientos. Giré varias veces, y claro, no había nada, pero a cada minuto, el aire parecía volverse más pesado, como si todo el camión se estuviera encogiendo a mi alrededor. Al pasar por un tramo más oscuro de la carretera, la radio comenzó a hacer ruido. Primero pensé que era solo interferencia, algo normal en áreas apartadas, pero el ruido se transformó en una especie de susurro, bajo, casi inaudible. Bajé el volumen, creyendo que era cosa de mi cabeza, y fue entonces cuando escuché claramente una voz ronca, muy cerca de mi oído, susurrando: «No deberías estar aquí». Casi pierdo el control del volante en ese momento, porque no había nadie a mi lado, y aún así sentí el aire caliente en mi cuello. El corazón me latía desbocado y abrí las ventanas para que entrara aire, intentando convencerme de que era solo el cansancio. Pero el viento helado que entró no alivió. Al contrario, trajo consigo un olor fuerte a quemado, como de goma derretida. Revisé los indicadores del panel, pensando que fuera un problema en el motor, pero todo estaba normal. Aún así, el olor continuaba, pesado, casi nauseabundo, como si algo se estuviera quemando allí dentro de la cabina. Detuve el camión en el arcén y bajé para revisar. Rodeé el vehículo por completo, revisé neumáticos, motor, nada. Cuando regresé a la cabina, sentí un escalofrío tan fuerte que mis piernas casi se trabaron. El asiento del pasajero estaba reclinado, como si alguien acabara de recostarse allí. Yo sabía que lo había dejado erguido. Me quedé quieto, mirando ese asiento, sin valor para volver a entrar. Era madrugada, no pasaba ningún coche, solo el ruido del viento cortando la carretera vacía. Reuní coraje, subí a la cabina y acomodé el asiento.
intentando convencerme de que había recordado mal. Pero cuando me senté para encender el camión, noté marcas frescas en la tela, como si alguien realmente hubiera estado allí, el peso aún marcado en el tapizado. Respiré hondo, encendí el motor y seguí viaje. A cada kilómetro, la sensación de no estar solo aumentaba. El retrovisor interno reflejaba la cabina detrás de mí, y juro que, por un segundo, vi una silueta sentada en el asiento del pasajero, inmóvil, mirando hacia adelante. Parpadeé varias veces, pero al volver a mirar, no había nada. Aún así, la sensación de ser observado no me abandonó en ningún momento. La radio chisporroteó de repente, incluso apagada, y una voz débil salió de ella, casi un susurro. No deberías haberte detenido allí. Casi choqué el camión del susto. Apagué todo, quité el fusible de la radio, pero el ruido continuaba, como si viniera de dentro de la cabina. Eso me heló el estómago. Seguí en silencio absoluto, solo con el sonido del motor y mi corazón acelerado. Después de algunos kilómetros noté algo aún más extraño. La carretera parecía no terminar. Conocía ese tramo, sabía que había una gasolinera 20 minutos adelante, pero ya había pasado casi una hora y nada cambiaba. Era como conducir en un bucle infinito. Los letreros repetían los mismos nombres de ciudades, siempre en el mismo orden. Fue en ese momento que empecé a darme cuenta de que quizá había entrado en algo que no era solo psicológico. Decidí detenerme otra vez, aún muriendo de miedo. Salí del camión para respirar, intentando convencerme de que era solo cansancio acumulado. Pero al mirar el asfalto, vi marcas de neumáticos frescas, idénticas a las de mi camión, siguiendo por el mismo camino que acababa de recorrer. El detalle es que estaban húmedas, como si se hubieran hecho segundos antes. Estaba solo en esa carretera, no tenía ningún sentido. Regresé a la cabina con prisa, cerré las puertas y aceleré. Fue entonces cuando vi en el retrovisor algo que casi me hizo perder el control. Una sombra sentada en el asiento del pasajero, inmóvil, mirando hacia adelante. Giré la cabeza por reflejo y claro, no había nadie. Pero el espejo seguía mostrando esa silueta oscura a mi lado, como si fuera parte de la cabina. El pánico me dominó, pero sabía que no podía detenerme otra vez. Encendí la radio del camión al máximo volumen, intentando tapar el sonido de mi propia respiración agitada. Aún así, sentía como si alguien estuviera sentado allí, respirando conmigo. El aire se volvía pesado, frío, y a cada kilómetro recorrido, el silencio entre una canción y otra era insoportable, como si esa cosa esperara ese intervalo para acercarse. En un momento dado, un olor fuerte a quemado invadió la cabina, pero todos los indicadores del panel estaban normales. Nada señalaba un problema en el motor. Aún así, el humo parecía surgir de dentro, como si viniera del asiento del pasajero. Lo peor fue cuando giré el rostro y vi marcas de manos ennegrecidas impresas en el tapizado, como si alguien se hubiera apoyado allí después de salir de un incendio. Intenté ignorarlo, pero las marcas no se borraban, incluso al frotarlas con la mano. Cuanto más miraba, más parecía que estaban frescas, como si la persona, o lo que fuera, acabara de tocar allí. Mi corazón se aceleraba, mis manos sudaban en el volante, y lo único que quería era llegar pronto a la próxima gasolinera. Pero la carretera parecía alargarse sin fin, como si estuviera atrapado en un bucle interminable. Después de algunos minutos, escuché un susurro débil, casi apagado, proveniente del asiento de al lado. Era una voz ronca, quebrada, repitiendo algo que parecía: «Tú también vas a arder». La sangre se me heló en las venas. No aguanté y miré rápido, y por una fracción de segundo vi un rostro deformado por el fuego, con los ojos brillando en rojo, mirándome fijo. Cuando parpadeé, ya no había nada. En ese momento ya no sabía si me estaba volviendo loco por el cansancio o si realmente había algo conmigo dentro de la cabina. Aceleré el camión, aún sabiendo que era peligroso en esa carretera estrecha. Solo quería llegar a algún lugar con gente, luz, cualquier cosa que me sacara de esa
sensación de estar siendo cazado. Pero, cada vez que miraba por el retrovisor, veía la silueta de alguien sentado en el asiento trasero, inmóvil, solo observándome. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi las luces de una gasolinera aparecer en la carretera. Entré rápido, estacioné y salí corriendo de la cabina como si mi vida dependiera de ello. Los empleados me miraron asustados, pero no tuve valor de contar nada. Cuando regresé para recoger mis pertenencias, la cabina estaba